Acá va a haber datos de mercado de capitales de varios temas y de varios tópicos. Renta fija, endeudamiento, equities, valuaciones, capitalizaciones. Este es el tamaño de mercado de capitales argentino, comparado con el capitalización bursátil contra PBI. Es el más bajo de la región. Esto nosotros lo vemos como un dato concreto y las posibilidades que tiene el equity argentino a partir de que la nueva Argentina se está abriendo al mundo y estamos viendo, bueno, Superville con el IPO que hizo Nueva York y Habana que estábamos cerrando el lunes y hay demanda internacional de clientes por papeles argentinos, con lo cual vemos una gran posibilidad de crecimiento en el mercado de equities. Tamaño de mercado argentino comparado con su economía, si lo comparamos con el resto de los pares de Latinoamérica, ahí vemos que Argentina está anteúltima, Perú es el último, es 100 veces más chico que Brasil. Y la economía, Miguel, comparada con la brasilera, que es 4 veces menos. Sí, un cuarto, el 5%. Con lo cual, acá hay una correlación enorme de crecimiento, la diferencia de mercado del tamaño de mercado de acciones comparado con el brasileño es 100 veces más chico, a pesar de que la economía es solamente 4 veces más chica. Hay un tema muy importante con respecto al volumen transado en acciones. Obviamente, como veíamos en el gráfico anterior, al haber un mercado muy chico, obviamente las transacciones y el volumen es chico. Ahora, Argentina tiene una particularidad, que esto fue incentivado principalmente en los años 90 y a principios de los 2000. Como el cliente institucional más importante de la Argentina estuvo ausente durante mucho tiempo y sobre todo en los últimos años, las pocas emisiones que hubo en los años 2000 se hicieron en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque los fondos previsionales argentinos no estaban activos. Que no estén activos los fondos previsionales hacen que las emisiones traten de ser en el exterior, lamentablemente. Con lo cual, tenemos un indicador en Argentina que debería de cambiar eso, debería cambiar, y eso cambiará en función de la política que vaya a instrumentar la ANSES con respecto al manejo del FGS, pero digamos el 90% u 80% del volumen transado de los papeles argentinos se transa en el exterior. En el resto de Latinoamérica el indicador no es exactamente, digamos, al revés, pero si tomamos un promedio latinoamericano, el 65% del volumen está en el mercado local, 35 o 25% en el mercado internacional. Este es un tema que no es menor para la decisión que tiene que tomar la gente que está trabajando en el proyecto del cambio de funcionamiento del FGS, no solo porque condiciona el mercado de capitales local, sino porque en tamaño, sino en volumen. Y como dijeron en los paneles anteriores, los inversores institucionales necesitan liquidez. Entonces, si no hay liquidez, terminan emitiendo donde la hay. El emisor termina emitiendo donde la hay. Acceso al mercado de capitales. En los últimos años, obviamente, Argentina no era digamos, eran castigadas las empresas por el gran riesgo país que tenía la Argentina, y esto hacía que las valuaciones en términos generales sean muy bajas o no sean competitivas o no sea un momento oportuno para los accionistas para abrir capital. Pero de las 1000 empresas más grandes por ventas en la Argentina, solamente el 6% están bajo el régimen de oferta pública. Y acá tenemos la comparación, a ver si tenemos la comparación, ahí está por tamaño, pero estamos muy lejos de la media latinoamericana. Muy lejos de la media latinoamericana, con lo cual de vuelta refuerza al menos nuestra visión sobre el futuro del mercado de capitales argentino. Esto habló Miguel, performance de los mercados de Latinoamérica, eso era riesgo país. Estos son múltiplos, hablaron en el segundo panel sobre el tema de múltiplos. Algunos múltiplos de Argentina ya son competitivos, otros no son tan competitivos comparados con Latinoamérica. Por ejemplo, acá en bancos estamos prácticamente en la media latinoamericana, donde los bancos están valuados a más de 10 veces ganancias. Hay una particularidad, que el índice de bancarización en la Argentina es muy chico, con lo cual el que apuesta en definitiva a esta industria está apostando a la bancarización de la Argentina. Oil and gas, los múltiplos están muy por debajo de Latinoamérica, por la situación de los precios que regula hoy el gobierno.
tanto en gas como en petróleo. Acá básicamente la expectativa del inversor es a que se regularice la industria. Utilities está casi en comparación con el resto de Latinoamérica. Telcos, acá hay una diferencia muy grande principalmente con algunos países como Perú, y con Latinoamérica está 30-35% abajo. Esto lo habían levantado también en el panel que estuvo en el segundo panel. Riesgo país, habló Miguel de esto, pero a título nada más informativo. Fíjense en el 2008 cómo Argentina con la crisis del campo, cómo Argentina sale de la correlación que tenía con el resto de Latinoamérica, y recién ahora, ahí donde dice default es devaluación, disculpen, recién ahora empieza a converger con el resto de los ricos países de Latinoamérica, empieza a acercarse. Con lo cual ese periodo de no correlación del riesgo país argentino fue una de las principales limitantes para el desarrollo del mercado de capitales, porque cualquier instrumento de deuda pública argentina, a título soberano o provincial, rendía más de 2 dígitos altos. Entonces era muy difícil financiar a través del mercado de capitales cualquier inversión. Argentina es una de las pocas economías en Latinoamérica donde está contramano en términos de calificación. Brasil le bajaron 2 notch la calificación, perdió el grado de inversión, y Argentina subió a B-. Esto por las expectativas que esto genera en el ambiente de inversión internacional es muy, muy grande, no es un tema menor, y hay otras economías de Latinoamérica donde está bajo consideración la calificación, y en Argentina está bajo consideración cuando cambia la calificación en forma positiva. Habló Miguel de esto, deuda sobre PIB, ahí estamos a menos de la mitad del promedio latinoamericano, con lo cual todo lo que es la emisión de productos de renta fija para gobiernos provinciales y soberanos, para infraestructura principalmente, van a ser muy importantes. Nosotros acá tenemos una posición o una visión. Miguel estaba diciendo de que el lag o el delay que hay entre lo que el gobierno estaba esperando que suceda, de los inversores invirtiendo en las APPs que se supone que iban a estar saliendo, invirtiendo en concesiones, en proyectos de infraestructura, como el tema de las licitaciones, como el tema de las concesiones, como el proceso de adjudicación de todas esas inversiones es más largo de lo que el propio gobierno estimaba antes de asumir. Lo que van a terminar haciendo, según nuestra visión, es empezar a emitir deuda para ellos ejecutar las inversiones de infraestructura, sin dejar de tener en agenda los proyectos de APPs que próximamente vayan a estar saliendo. Pero si el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no empiezan a invertir fuertemente en infraestructura, Argentina tampoco gana competitividad a través de las necesidades de infraestructura concretas que tiene hoy la economía, y adicionalmente no logran reactivar la economía a la velocidad que pretendían reactivarla, con lo cual nosotros vemos que próximamente el soberano y provincias van a estar emitiendo fuerte en el mercado local y en el mercado internacional. Ahorro, esto lo paso, voy más rápido, emisión, deuda. Esto de mercados emergentes, bueno, Miguel habló, la emisión que hizo Argentina de los 16.500 millones de dólares fue la más grande del sector público en la historia de mercados emergentes, y si la comparamos con transacciones en el mercado público es la 4ª más grande del mundo, con lo cual el apetito, como decía Miguel, sobre activos argentinos es realmente importante, muy importante. Fronterizo versus emergente, esto lo levantaron en uno de los paneles, voy derecho a las conclusiones. Ahí en fondos de emerging markets hay 8 billion dólares de fondos disponibles, y en fronterizos podemos decir que un poco más de un tercio, 2,9 billion. La diferencia de estar catalogados en el índice de mercado fronterizo restringe la posibilidad de 5 billion de poder invertirse en activos argentinos.
Argentina, según la estimación nuestra, es que a mediados del 2017 Argentina sale de mercado fronterizo a mercado emergente, quizás sea antes, pero eso le triplicaría prácticamente el acceso a fondos para invertir en activos argentinos. Y sería un cambio muy importante en términos no solo de profundidad de los instrumentos que se negocian, sino en la performance, porque es más fondos a los mismos instrumentos. Habría un rally muy importante sobre los instrumentos. Miguel, interrumpí las veces que consideres. Algunas consideraciones, yo iría directamente a los temas que nosotros consideramos que van a ser determinantes para los próximos años del mercado de capitales. ANSES es el inversor institucional más grande de la Argentina, está justo en proceso de discusión de la ley, de la reglamentación, de cuál va a ser su futuro. En todos los países del mundo, los fondos previsionales son uno de los principales actores y motorizadores de la economía real. No solo a través del mercado de capitales, sino a través de proyectos de inversión genuinas. Hoy la ley de oferta pública y la ley que regula los fondos comunes de inversión impide que fondos comunes de inversión, fondos de compañías de seguro, inviertan en fondos que no tienen como activo subyacente activos cotizantes. Entonces, una Argentina que tiene una economía real muy grande, pues si la comparamos, Assets Under Management, sobre activos en custodia, debemos de estar a menos de 1/3 de Latinoamérica. Eso quiere decir que Argentina tiene mucha liquidez, mucho ahorro, muy poco invertido a través de instrumentos de mercado de capitales. Pero una de las limitaciones más grandes que hoy tiene la ley y que creemos que va a cambiar inminentemente es que se puedan empezar a armar fondos comunes de inversión de activos no cotizantes. Fondos de agribusiness, fondos de minería, fondos de energía renovable, fondos de proyectos de infraestructura, fondos de private equity. Hay un segundo problema, es el problema impositivo con los fondos cerrados, digamos, que tiene doble imposición. Eso ya la CNB está trabajando para eliminar la doble imposición y tratar de que se pueda transferir directamente a los... Sí, que sea transparente. O sea, transparente, en función del régimen tributario del inversor, sea el inversor que tributa y no el fondo el que tributa. Eso cambiaría el tamaño del mercado de capitales de forma considerable, teniendo en cuenta la posibilidad de ANSES ser un inversor o no. Pero gran parte de los inversores internacionales y los inversores locales tendrían acceso a productos que hoy no existen. Y esos productos que hoy no existen son en términos de tamaño, son muy considerables en cualquier mercado emergente, pero que tenga un mercado de capitales desarrollado. Otro tema que desincentivó mucho a las emisiones y que le compitió en definitiva fueron las altas tasas, como dijimos, de los bonos provinciales y soberanos, que esos van a estar bajando. En la medida que bajen y se compriman esos rendimientos, los inversores van a tener que ser más activos a la hora de seleccionar alternativas de inversión. En la medida que sean más activos en seleccionar productos más sofisticados en busca de mejorar la rentabilidad, empresas van a poder emitir productos más sofisticados y menos caros en términos de costo. Por ejemplo, una compañía que es productora de gas y petróleo puede emitir a un cupón bajo atado a la recuperación del petróleo, atado a la recuperación del gas, o como hizo alguna compañía de agribusiness que emitió atado a la correlación de la soja. Un cupón bajo más soja. Ahora, tiene poco sentido en vista de los inversores cuando tenés un título público o un corporativo que por una situación particular, o una LEVAC que rinde 38, le compite muy fuerte a esos productos, pero en la medida que las tasas se vayan comprimiendo, la posibilidad de emitir distintos productos va a ser muy grande. Ahora, va a ser muy grande teniendo en cuenta solamente flujo local. Miguel, corregime, pero hay más de 10.000 millones de dólares en plazo fijo, hay casi 950.000 millones de pesos en el sistema financiero, de los cuales poco más de la mitad está en plazo fijo. El plazo fijo es Batlar. Batlar está 25%. 30 contra la LEVAC que está 38, eso muestra el grado de sofisticación del inversor. Habiendo instrumentos que rinden 38, elige 30 y casi 40% de los depósitos está sin tasa.
Los fondos comunes de inversión, si los comparamos fondos comunes de inversión sobre depósitos a la vista y en certificados, estamos a menos de un tercio de Latinoamérica. A menos de un tercio de Latinoamérica. Solamente yéndose a la media latinoamericana, los fondos deberían de crecer. Si esto coincide con el cambio normativo y regulatorio de ANSES y de la ley de los fondos comunes de inversión, todos esos fondos se van a volcar en forma bastante importante, no quiero decir masiva, pero bastante importante a la economía real. Y eso sería un dinamizador muy, muy grande. Otro de los temas que vemos nosotros como importante es el blanqueo de capitales. Hoy hay una restricción en términos de instrumentos muy importante a nivel internacional si los fondos, los clientes los tienen fuera de la jurisdicción argentina para invertir en activos argentinos. ¿Por qué? Porque no todos los activos argentinos cotizan localmente e internacionalmente. El blanqueo le va a dar posibilidad a muchos fondos que hoy no tienen la posibilidad de acceder a instrumentos locales a acceder. Y creo que la estimación del gobierno es baja, creo que es una estrategia comunicacional, para, no sé la estimación tuya, Miguel, pero no digamos... nadie tiene una estimación porque es toda plata no declarada y nadie sabe cómo se va a comportar el argentino, que hasta ahora ha sido reacio a traer la plata. Pero hay una comparación que me parece interesante, que es con Chile. Chile es un país que es más o menos un cuarto de la Argentina y en general negrean menos, por decir algo. En Chile, con el blanqueo o la exteriorización, se recaudaron 20.000 millones de dólares. Nosotros somos 4 veces más grandes, te debería dar 80. Y si hay más plata negra, te podría dar hasta un poco más. O sea, yo creo que el número puede sorprendernos muy para arriba. Eso no quiere decir que esa plata venga a la Argentina. Porque una cosa es exteriorizar y otra cosa es traer. Y los beneficios para traer no son tan grandes comparado con exteriorizar, o por lo menos como lo que yo entiendo del blanqueo. Entonces, pero me parece que estamos hablando de cifras que pueden ser muy importantes. Muy importantes. Y si esos fondos son exteriorizados, tienen la posibilidad de elegir volver. Sí. No necesariamente van a volver y según lo que nosotros vemos, menos de un tercio se va a repatriar. 2 tercios y más va a quedar exteriorizado, pero tienen la posibilidad de volver. En la medida que haya alternativas interesantes, competitivas y ventajosas de inversión en la Argentina, esos fondos vuelven inmediatamente porque pasan a estar formalmente dentro del circuito. Con lo cual las expectativas nuestras con respecto al mercado de capitales son enormes. Enormes para los emisores y para los inversores. Y estimamos que esto no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser un periodo de transición de 18/24 meses en la medida de que estos cambios normativos, regulatorios y situaciones que ya están contempladas que vayan a sucedan. Bueno, estaremos viendo el cambio en el volumen, profundidad de las emisiones y también del acceso a recibir inversiones. Argentina no puede ser un gran receptor de inversiones en términos de mercado de capitales si no tiene mercado de capitales. Digo, pero es así. Porque hoy, al menos nosotros lo vemos en Puente todos los días, hay más fondos disponibles para invertir que producto. Ahora, si el producto no tiene determinadas características, el inversor no invierte. Y una de esas características es liquidez, por ejemplo. Con lo cual, el desafío más grande que nosotros vemos para el mercado de capitales está en las manos del cambio normativo y regulatorio inmediato que tiene que haber en la Argentina para que todos los fondos que están disponibles institucionales en el exterior, más los fondos que van a pasar a estar disponibles a través del blanqueo, puedan invertir en el mercado de capitales en Argentina. Rodolfo, me parece que esto es el resumen más concreto que puedo hacer. Bueno, y agradezco que nos hayan invitado a este fórum.